Pues he seguido muy de cerca de lo que han construido en Coco Venture y me parece realmente fascinante, ¿no? Pues por un lado porque no simplemente están hablando de la innovación corporativa, sino que están replanteando cómo las grandes empresas pueden incluso crear negocios a la misma velocidad y agilidad que una startup. Lo cual eso no se ve todos los días y particularmente cuando tuve la primera conversación contigo, pues Ujú. realmente me pareció realmente innovador y creo que por eso tu historia conecta tanto con la audiencia que puede escuchar este tipo de episodios. Así que Juan Carlos, ¿qué fue eso que te inspiró a fundar esta compañía y apostar por un modelo tan disruptivo como el de las Startups? Pues fue una mezcla de cosas. Lo primero que hablábamos, ¿no? De ideas que nunca salen de ser ideas y no se terminan ejecutando. Eso genera mucha frustración en el equipo que las genera y eso fue como la primera razón por la que, o lo primero que me inspiró para fundar la compañía, ¿no? Que esas ideas se consiguieran ejecutar. Y luego creo que hay una ventaja injusta que tienen las corporaciones y es que tienen activos. Y tienen activos tangibles e intangibles. O sea, tangibles puede ser desde su red de distribución o sus warehouse o cualquier otro activo interesante, o los intangibles como puede ser la marca, ¿no? O el conocimiento de la misma. Entonces, la unión de esas dos cosas es... Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Hoy tengo el gusto de conversar con Juan Carlos de Urzaiz, cofundador y CEO de Coco Venture, un corporate venture studio que está transformando la manera en que las grandes empresas crean nuevas formas y fuentes de ingreso. Con más de 15 años de experiencia en negocios digitales, Juan Carlos ha liderado la creación de más de 20 compañías que han pasado de idea a millones de ventas en menos de 2 años. Así que en este episodio vamos a discutir acerca de cómo funciona un venture studio y qué significa construir una startup corporativa, qué errores suelen cometer los corporativos cuando buscan innovar y cómo pueden evitarlos, y el futuro del corporate venture building en América Latina a raíz de lo que ha pasado, de lo que se está viviendo en Europa. Así que si piensas que las grandes empresas están condenadas a volverse lentas y burocráticas, este episodio te va a mostrar cómo pueden reinventarse y competir como startups. Así que Juan Carlos, qué gusto tenerte por acá en Finanzas en Automática. El gusto es mío, Edgar. Bueno, pues Juan Carlos, antes de fundar Coco Venture, trabajaste con marcas globales como Coca-Cola, Danone o LG en Europa. ¿Qué Ujú. aprendizajes te dio, digamos, trabajar en esta etapa que marcaron hoy, digamos, la forma como puedes traducir la innovación? Pues, a ver, con marcas grandes, lo que aprendí principalmente es que muchas veces los ejercicios de innovación pues no llegan a ejecutarse, ¿no? Y hay muchas ideas, hay mucha creatividad y creo que ese es uno de los errores, ¿no? De pensar que la innovación va siempre ligada a esa creatividad, a crear ideas y no tanto a la ejecución o al método. Y eso es parte por lo que cualquier maker, digamos, pues le gusta ejecutar sus ideas, ¿no? No solo diseñarlas, no solo crearlas, sino llevarlas realmente al mercado, ¿no? Y que las cosas sucedan. Bueno, no, pues quiero pensar que esa experiencia sin duda te dio un radar único de cómo se mueve la innovación en diferentes corporativos globales. Eh, pues he seguido muy de cerca de lo que han construido en Coco Venture y me parece realmente fascinante, ¿no? Pues por un lado porque no simplemente están hablando de la innovación corporativa, sino que están replanteando cómo las grandes empresas pueden incluso crear negocios a la misma velocidad y agilidad que una startup. Lo cual eso no se ve todos los días y particularmente cuando tuve la primera conversación contigo, pues Ujú. realmente me pareció realmente innovador y creo que por eso tu historia conecta tanto con la audiencia que puede escuchar este tipo de episodios. Así que Juan Carlos, ¿qué fue eso que te inspiró a fundar
esta compañía y apostar por un modelo tan disruptivo como el de las Corps? Pues fue una mezcla de cosas. Lo primero que hablábamos, ¿no? De ideas que nunca salen de ser ideas y no se terminan ejecutando. Eso genera mucha frustración en el equipo que las genera y eso fue como la primera razón por la que, o lo primero que me inspiró para fundar la compañía, ¿no? Que esas ideas se consiguieran ejecutar. Y luego creo que hay una ventaja injusta que tienen las corporaciones y es que tienen activos. Y tienen activos tangibles e intangibles. O sea, tangibles puede ser desde su red de distribución o sus warehouse o cualquier otro activo interesante, o los intangibles como puede ser la marca, ¿no? O el conocimiento de la misma. Entonces, la unión de esas dos cosas podríamos estar ejecutando negocios digitales a la velocidad de una startup con la ventaja injusta de tener los activos de una corporación. Y de ahí nació la idea del Corporate Venture Studio, que no lo he inventado yo, pero que en su momento era lo que yo quería hacer, ¿no? Era transformar esas ideas de negocio con el objetivo de crecimiento y diversificación para estas empresas en spin-offs, digamos, independientes, autónomas, pero que pudieran aprovecharse de las ventajas de las corporaciones, ¿no? No, y sumado a eso de la tecnología, porque más allá de que las corporaciones o las grandes multinacionales pueden tener múltiples activos desaprovechados, pues no llegan a pensar que a través de tecnología pueden hacer mejor uso de los mismos. Y por eso, por más de que esto ya está inventado, me parece realmente transformacional que se haga, por lo menos que se replique este modelo en Latinoamérica, que tenemos muchísimas cosas todavía por aprender de lo que se estaba haciendo desde hace varios años en Europa y en Estados Unidos. Sí, completamente, pero creo que lo importante del modelo es cómo, cómo internamente a las corporaciones en muchas ocasiones las ideas de negocio las tienen, desde el fundador hasta el trabajador medio, porque las oportunidades se detectan en el día a día, ¿no? Pero es muy difícil alinear incentivos de la corporación para transformar esa idea o esa oportunidad de negocio en un negocio y tener un método como para hacerlo, para ejecutarlo, ¿no? Y muchas veces por la propia burocracia o por el propio esquema, el proceso que tiene la compañía, es muy, muy complejo ejecutarlo y ya sumada la tecnología, ¿no? Que es otro punto que podemos hablar, que para mí la tecnología hoy en este tipo de negocios es un facilitador, o sea, no estamos creando algo que sea hiperdisruptivo a nivel tecnológico, sino utilizar la tecnología que hay hoy para escalar el negocio y crecerlo de manera exponencial muy rápido. Y para eso hay mucha tecnología, pero puede ser una startup corporativa o un startup, como nosotros le llamamos, pues no necesariamente tiene que ser 100% tecnológica, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que hablar. Sí, se tiene que apalancar de tecnología porque eso nos ayuda a escalar. Bueno, no, eso que compartes refleja muy bien cómo nació, digamos, esta idea para poder, para mí, resolver un vacío real, porque si bien podían estar ideas por parte de la gente que opera los grandes corporativos, lo importante es cómo poder pensar de una manera distinta, Ujú. pero sin perder, digamos, o más bien, dándole la velocidad que el mercado o el dinamismo que el mercado hoy nos exige. Y pues para entender cómo funciona esta visión en la práctica, para mí me parece muy importante o conveniente aterrizar primero el concepto. Y me gustaría que nos explicaras de manera muy clara qué significa construir una startups corporativos a través de Cococo Ventures. Claro, nosotros le llamamos StarCorp y creo que llegamos a ese nombre porque une estos dos mundos, ¿no? El de startup, que pues es ese equipo emprendedor hiper talentoso que sabe hacer muchas cosas y a la agilidad y la velocidad que necesitan y levanta capital y prueban propuestas de valor en el mercado de una forma muy rápida y tienen la empatía de entender al cliente, de no sé si pivotear o de cambiar su propuesta hacia pues algo que tenga sentido y la compañía. Entonces nosotros unimos estas dos cosas y como hablábamos antes, los activos de una compañía son una ventaja injusta para cualquiera. O sea, si mañana juntos nos sumáramos para construir una empresa de retail o que vendiéramos camisetas, por ejemplo, pues si sabemos que tienes una red logística y 35 warehouse en México
y tienes todo eso, pues si compitiéramos con alguien que parte de cero, pues estaríamos en ventaja, ¿no? Y por eso le llamamos esa ventaja justa. Entonces unimos las dos cosas. Es como un grupo emprendedor con un método que ya ha fallado en muchas cosas, es capaz de unirse a la compañía, entender qué oportunidades puede haber en su industria o en otras industrias que se puedan apalancar en esos activos, y a eso es lo que nosotros le llamamos Starcore. Y ahí le sumamos equipo, nosotros reclutamos un equipo emprendedor, desde el CEO hasta todos los que están ahí, y construimos con nuestro ecosistema todo el modelo digital. Y lo que es muy importante es la autonomía, ¿no? Es muy importante porque si nosotros nos ponemos a crear desde dentro de la compañía, con las reglas de la compañía, lo más probable es que no funcione. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con legal, con compras, con procesos lentos que no van a permitir esa agilidad. Entonces se va a ir en el tiempo, ¿no? Y eso son las tres patas, ¿no? De nuestro lado el proceso, metodología, podría decirse, que no sé si es una metodología, pero por lo menos un método y una lógica startupera, todo lo que rodea ese ecosistema startupero mezclado con activos corporativos que también muchas veces son la propia lógica corporativa de lo que es un negocio, pues trasladado a las startups, ¿no? Que eso ya es otro tema en el que nosotros lo que construimos son negocios. Negocios pues que tienen esa lógica de negocio, pues tienen que ser rentables, tienes que vender un producto que tenga un margen, y no es quizá el juego de levantar grandes sumas de capital para quemar rápido, porque no estamos ahí en ese, no digo que esté mal, está muy bien, pero nosotros no estamos ahí en ese juego, ¿no? Sino más en el juego de la rentabilidad. No, es que a mí realmente lo que me parece bastante interesante es poder unir esos dos mundos, ¿no? Por un lado, tener toda la experiencia de vivir en de un gran corporativo con cosas que han venido creciendo de manera sostenible en el tiempo, con gente muy capaz, con gente con mucha experiencia, pero luego darle el dinamismo o la celeridad que puede tener la visión de una startup y poderlas fusionar para poder traer, digamos, a la práctica nuevas cosas, y eso es lo realmente innovador, pues porque quiero pensar que no es un, o sea, es un mecanismo para convertir ideas en negocios con una estructura y un resultado mucho más tangible en la práctica. Sí, Ahora bien, Juan, dime. y eso, perdón, y eso es lo que decíamos hoy, innovación, ¿qué es? Pues no, yo no sabría definirlo bien, pero seguro que crear modelos de negocio medio disruptivos a una velocidad ágil, pues al menos tiene un impacto en la parte de innovación corporativa, ¿no? Clarísimo, y en ese orden de ideas, creo que todos los que hemos pasado por grandes multinacionales entendemos que existen muchas burocracias al interior de una organización, y para poder lanzar una nueva idea que pueda disrumpir completamente el mercado, pues realmente es donde existe el verdadero reto, por lo menos para mí, de poder hacer algo completamente distinto a una velocidad que hoy estamos viendo que se maneja completamente diferente. Ahora bien, cuando las empresas intentan innovar desde, digamos, desde dentro de la casa, pues muchas veces se tropiezan, creo que con los mismos obstáculos, como muy bien te decía, ya sea de burocracia o de diferentes sí, procesos que impiden que eso pueda ser más rápido. ¿Cómo o cuáles crees que son los errores más comunes que has visto en este tipo de empresas grandes que tratan de poder hacer algo completamente diferente o innovador desde adentro? Bueno, a ver, lo primero es que, digo, en nuestro ecosistema, digo, si nosotros estamos dentro del Venture Studio, el Corporate Venture Studio, dentro del ecosistema Venture Capital, Startup, Emprendedores, si lo estamos, pues parece como que se demoniza mucho a la corporación, ¿no? Y oye, la corporación no sabe y la corporación no puede y la corporación factura 1.000 millones de dólares al año o 2.000 o 3.000, está en muchos países, tiene procesos muy bien armados, gana dinero, sus accionistas también y y digamos que tiene una presencia fuerte en cada industria, ¿no? Entonces, no debemos demonizar tanto lo que hacen las corporaciones, pero sí que es cierto y muchas de ellas saben innovar y muy bien. O sea, si te vas a las 5 empresas más grandes del mundo, que hoy ya son tecnológicas, lanzan productos con un nivel de distribución brutal y nos ponemos el propio Alphabet con Google, con Gmail, con la que sea y lanzan un producto y son hiper exitosas.
Pero si nos vamos más a la corporación más común, pues creo que hay muchas cosas. La primera es que al no poder innovar sin ya no hablo de la burocracia, que eso es obvio, pero si al no poder innovar con las reglas internas, oye, yo ya estoy vendiendo al distribuidor, no le puedo vender al cliente final, ¿no? Hay reglas que no me puedo saltar. Y no lo puedo hacer porque ese es mi negocio. Entonces, cuando tú no puedes saltar ciertas reglas o cuando no puedes romper algo, pues es difícil disrumpir. Y creo que en ocasiones, digo, yo esto ya ha pasado tiempo, pero creo que en ocasiones piensan que con un área de innovación basta, ¿no? Yo ya tengo un área de innovación y ese área de innovación pues son 4, 5, 10, 20 personas dedicadas a pensar cómo innovar, pero por ahí pues están pensando en temas estratégicos, en cultura, pues en otras cosas y no basta, ¿no? No basta. En mi experiencia lo que he visto es que hay una lógica de medición de resultados muy corporativa, ¿no? Y, y eso creo que hunde un poco la innovación. Eh, ¿Por qué? Porque esa lógica de KPIs no es igual para nuevos negocios. Si tú te pones, por ejemplo, la lógica o el KPI en innovación, si ya estoy creando nuevos negocios, es el EBITDA. Pues si es el EBITDA, pues va a ser un KPI siempre muy bajo al inicio porque estás creando los negocios, ¿no? O cualquier otra lógica corporativa. Y quizá hay que irse, o ese es mi pensamiento, hay que ir a una lógica más de no tener miedo al fallo, ¿no? Y eso en una corporación es difícil. O sea, fallar en una corporación significa tener problemas. Y en un área de innovación, o si quieres innovar en una compañía, fallar sería pues una muestra de que estás haciendo algo, de que te estás moviendo y que por ahí no es, pero seguro que es un aprendizaje para saber por dónde es. Y creo que va un poco más a esa cultura del fallo, donde creo que ese es uno de los errores más comunes, incluso por el propio, quizá no culturalmente no está tan implantado, pero el que está trabajando en un corporativo no quiere fallar, no quiere estar en el ojo de su jefe viendo cómo ha habido un fallo, ¿no? Y ese es importante. Y por último, pues hay mucha burocracia. Y esa burocracia, yo he visto equipos de innovación que pues están dedicando casi todo el 80% de su tiempo dedicados a hacer reportes a sus jefes y hacer presentaciones. Entonces, pues qué impacto tiene estar haciendo presentaciones y internamente estar dándole vueltas a cosas que quizá no tienen tanto impacto en innovación, pero porque el propio proceso es así, ¿no? O querer hacer alguna iniciativa y la propia burocracia pues la mata, ¿no? Yo creo que diría que esas cuatro cosas. Con un área de innovación no basta, lógica corporativa en cuanto a medición de KPIs no es suficiente, la cultura del fallo creo que no existe o todavía no está tan implantada y asfixiar a los equipos con burocracia. Serían esas cuatro cosas como errores, ¿no? Justamente a ese punto quería llegar, pues, o sea, teniendo este tipo de, o estos cuatro rubros al interior de una gran corporación, ¿hasta dónde has podido ver que las grandes multinacionales puedan apostar parte de su tiempo y de su presupuesto a poder dedicar, digamos, esto como si fuera una línea de negocio nueva, porque realmente es decir, ok, yo tengo dos o tres líneas de negocio muy rentables y quiero apostarle a la innovación como parte del crecimiento y del crecimiento acelerado como una nueva línea? ¿Hasta dónde crees que pueden las empresas hoy en día apostar en porcentajes de inversión? Pues es que en realidad, dependiendo de la empresa, ¿no? Y de la facturación anual y demás, pero hacer un ejercicio de ideación, de validación en el mercado y eso convertirlo en una maquinita que esté haciendo eso no es algo caro, eso son personas. O sea, no hay que invertir en activos, en fábricas, en almacenes, no hay que hacer nada de eso. Es tener un equipo de personas con una visión sobre algo y que estén ejecutando continuamente esto para encontrar esas oportunidades que hagan match en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cuánto les costaría eso? Pues menos que cualquier área de negocio, ¿no? Y además dentro de la compañía o con externos, pues ayudaría mucho a explotar esos activos y sería un equipo, pues igual que cuando creas un proyecto con un Venture Studio, ¿no? Un Corporate Venture Studio, pues un equipo que no pasa de las 10 personas donde hay tecnología. Evidentemente con un Venture Studio es más sencillo porque tenemos pues más personas en el equipo y de diferentes skills,
y eso le ayuda cuando no tiene un área de esto, pero yo sí creo que en el futuro, pues casi cualquier corporativo, igual que hoy tiene un área digital, pues acabará teniendo un área de nuevos negocios o de generación de nuevos negocios o su venture builder externo en el edificio de al lado, que se llame de otra manera by la compañía y que sea un laboratorio donde estén probando nuevas fuentes de crecimiento, ¿no? Nuevas tecnologías, todo eso creo que es interesante. Oye, pero está claro que una empresa de tecnología, hablabas de las 5 empresas más Mm. relevantes, que tienen digamos, un mindset tecnológico 100%, y en ese tipo de empresas no me cabe la menor duda que pueden apostar por este tipo de iniciativas. No obstante, existen muchísimas otras que su filosofía no es 100% digital o no tienen, digamos, un equipo de innovación tan fuerte que permita, digamos, desarrollar este tipo de iniciativas de manera acelerada como lo pueden hacer otras industrias. ¿Cómo has podido incorporar este tipo de ideas en empresas que también pueden ser muy grandes, pero que realmente pueden estar mucho más reacias a poder explorar alternativas tan interesantes como esta? Sí, a ver, es obvio, ¿no? Google, cuando quiere crear un producto, pues es muy simple, ¿no? Pues tiene un equipo de miles de desarrolladores. Pero finalmente lo difícil no es crear el producto. Evidentemente no son productos sencillos, ¿no? Son complejos, pero cuando Google crea su suite de productos, pues es lo mismo que PowerPoint, es lo mismo que Excel, es lo mismo que el calendario, o sea, todo es lo mismo, pero crea su suite y creo que la importancia está en tomarlo como un negocio, en cuál es la distribución, o sea, cómo lo voy a vender. Y eso es la propuesta de valor y a quién se lo voy a vender y qué precio. Y eso es lo que, eso es lo que hace diferente, ¿no? Por eso yo no creo que sea la tecnología, digo, en este tipo de productos, no estoy hablando de todo lo que está pasando con inteligencia artificial y todo este tipo de tecnología disruptiva, pero cuando están creando negocios apalancados en tecnología, la tecnología es un facilitador y crearlo no es complejo, es personas, es procesos, es metodología, pero estamos hablando de empresas grandes que hacen M&A y compran empresas gigantes tradicionales de 200, 300 millones, hacen ese tipo de compras cada 2, 3 años. Invertir en este tipo de empresas no debería ser tan complejo, pero sí es cierto que, como comentas, el mindset pues es más cerrado en cuanto a qué estoy esperando de un negocio digital a corto plazo. Y creo que el cortoplacismo por ahí está matando estas iniciativas, porque finalmente crear un negocio, sea tradicional o sea digital, pues lleva tiempo y tienes que construir la solución y tienes que llegar al mercado y que funcione y tienes que hacer muchos cambios y tienes que construir un equipo y tienen que pasar cosas. Si en este caso la corporación pues no está muy alineado con un proceso a largo plazo donde tengan esa visión de construir negocios y apalancarlos aquí, pues no es un proyecto de 3 meses y eso creo que es lo que está matando un poco, mata un poco la innovación, el tiempo, ¿no? No, eso que describes muestra pues que este modelo, por un lado, no solo acelera resultados, sino que pues hay que tener paciencia, pero que también crea una disciplina distinta para construir negocios con una velocidad y enfoque completamente diversa. Ahora la Ujú. pregunta es si esta disciplina pues se limita a grandes corporativos o si hay espacio para que empresas de otro tamaño también se suban a esta ola. No sé si este modelo está reservado puramente, digamos, para grandes multinacionales o corporativos, o también tú prevés que esto pueda estar para empresas de mediano tamaño y ahora que estás muy metido en América Latina, si este tipo de compañías también podrían aprovecharlo. Pues mira, las Fortune 500, o sea, las empresas grandes, ya están haciendo venture building de alguna u otra manera. Por lo menos, no sé si el 60 o el 70% de ellas ya lo han intentado, ya lo han hecho o lo están haciendo de forma consistente desde hace tiempo, ¿no? De diferentes maneras. Para las grandes es medianamente sencillo hacerlo porque el capital lo permite y tienen equipos incluso muy alineados con eso. Pero sí creo que hay una oportunidad enorme para lo que nosotros llamamos empresas mega en Latinoamérica. En España son ETIs, empresas de tamaño intermedio, que son esas empresas entre 50 a 100 millones de euros, dólares de facturación al año, hasta los 800, 1000, que son empresas medianas en realidad, ¿no? Hay una oportunidad gigante. Primero en Latinoamérica por geografía, porque
pues hay todavía muchas industrias tradicionales con una digitalización baja, con empresas concentrando mucho poder de esas industrias y muy pocas de ellas, con esa, con ese potencial de digitalización. Y por otro lado, pues ese tipo de empresas hoy en Latinoamérica están controladas por grupos familiares en muchos casos. Y eso, aunque parezca medio negativo, no, es al contrario, es súper positivo porque puede haber una flexibilidad mucho mayor que en una grande. O sea, la toma de decisión de crear nuevos negocios en una empresa familiar que factura 300 millones de dólares al año, por ejemplo, es mucho más rápida que una multinacional donde tenéis que ir a hablar con el headquarters en Atlanta o donde esté y seguramente tengan 10 iniciativas en el mundo y no estés ni medio alineado con lo que pasa. Entonces, Latinoamérica como geografía es una oportunidad. Creo que las corporaciones hoy pueden empezar a lanzar negocios digitales con sus activos y obtener grandes réditos y estas empresas, por supuesto pues que son proclives a poder hacerlo, ¿no? Y de hecho, en nuestro negocio, casi el 80% de las compañías la hacemos con empresas medianas y grandes. Por esa flexibilidad, ¿no? Porque digo, no por profundizar mucho ahí, pero si tienes que utilizar los activos de una gran multinacional, pues yo entiendo que habrá muchísima burocracia, no será tan sencillo. Y sin embargo, si tienes que utilizar los activos de una empresa de camiones en Tamaulipas, el director o el dueño va a tomar la decisión de manera muy rápida si cree que es valioso. No, y sin duda creo que en México y en Latinoamérica hay muchísimos grupos empresariales como family offices que tienen, digamos, completamente diversificado su operación en 7, 8 líneas de negocio y están completamente abiertos a escuchar cómo poder hacer a través de diferentes vehículos y sumado a la tecnología que tienen hoy a la mano cada vez más asequible, poder hacer cosas innovadoras que les permitan empoderarse o poder, digamos, tomar una participación más grande del mercado en el cual opera. Ujú, Por otro lado, pues tu respuesta me deja claro que este modelo pues no solo nos abre las posibilidades para los grandes corporativos, sino que también despierta todo este interés para todas estas medianas empresas que te comentaba, pues que buscan crecer de una manera distinta, ¿no? Y eso en tu caso, pues que tienes una perspectiva completamente privilegiada porque pues has trabajado tanto en Europa como has podido ver ahora de primera mano todo lo que se vive en América Latina, pues que son dos ujú. conceptos completamente distintos muy diferentes, porque realmente tratamos o tratábamos en su momento de poder traer muchísimas ideas de Europa, de Asia a Latinoamérica y no se tropicalizaban y fracasaban completamente en el camino. En ese orden de Sí, ideas, ¿qué diferencias consideras las más relevantes que has notado que se vive, digamos, entre el corporate venture building en Europa, particularmente donde estás, frente a lo que tenemos hoy en América Latina? sí. Digo, para la audiencia, yo he estado viviendo 10 años en Ciudad de México, o sea que sí, tengo medio conocimiento de lo que está pasando, sobre todo en ese mid-market. Y lo que diría es que, a ver, ha cambiado mucho de los últimos 10 años aquí, sobre todo en México. Pero en Europa hay más capital, ¿no? O sea, está más profesionalizado el acceso a capital y hay estructuras más claras hoy. Digo, no sé lo que pasará en los siguientes años en Latinoamérica. Es cierto que hay grandes empresas o startups que han surgido en Latinoamérica, pero en Europa es cierto que está más profesionalizado y está más estructurado. Pero como decía en el punto anterior, la oportunidad de disrupción en estas industrias poco digitalizadas pues ya casi no existe en Europa, ¿no? Y cuando entras con una corporación y tratas de buscar un modelo de negocio digital que tenga sentido, es probable que ya te encuentres 5, 6, 7, 8 players haciéndolo, ¿no? Y hablo sobre todo de industrias menos sexys, ¿no? Que son las que a nosotros nos gustan, ¿no? Estas industrias en las que nadie quiere entrar, que son pues más tradicionales. Entonces, yo en resumen te diría que Latinoamérica el reto es cultural y en Europa el reto es más financiero o esas serían las diferencias, ¿no? Que es un tema cultural. Y por supuesto, pues en cada región, incluso dentro de México o dentro de Colombia o en cualquiera de estas regiones, pues
pues hay una idiosincrasia corporativa diferente, hay que entenderla, pero sí quiero romper una lanza en cuanto a que se piensa que pues en Europa hay un espíritu emprendedor quizá, o a lo mejor es una idea que yo tenía en la cabeza cuando llegué a vivir a México, y no es cierto. O sea, el empresario latinoamericano es emprendedor, es arriesgado, invierte capital cuando cree que tiene una oportunidad delante interesante y toma riesgos. Y toma riesgos, ¿no? O sea, esa idea de que ese tiene un mindset muy cerrado no es lo que yo me he encontrado en el mercado, sobre todo en este mid-market. ¿No? Y lo que uno puede ver en Latinoamérica es que todos tenemos ese espíritu de poder hacer las cosas eh, de manera de manera distinta a como se viene acostumbrado, por lo menos en Estados Unidos, que se Ujú, especializan en hacer una sola cosa. O sea, tú ves en Estados Unidos que el que es experto en mover bombillos solo mueve bombillos, y nosotros en Latinoamérica, pues el que sí. sabe mover bombillos, pues sabe arreglar un baño y sabe arreglar Ujú, la cocina, y nos volvemos toderos en muchas cosas, lo cual nos da una oportunidad de ujú, poder aprovechar lo que se está haciendo, o lo que ha tenido un avance tecnológico ujú, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y completamente. esa comparación, pues para mí muestra que aunque los contextos sean diferentes, pues Ujú, la necesidad de que las empresas encuentren nuevas formas de ingreso termina siendo universal. Y pues eso nos lleva a pensar que en algo muy concreto, pues más allá de las diferencias culturales, pues hay industrias hoy que están listas o que quieren realmente ser reinventadas. ujú. En ese orden de ideas, Sí, ¿qué sectores tradicionales tú estás viendo que pueden estar hoy mejor preparadas para poder transformar, digamos, esto a través de un modelo como las startups que hoy has definido, digamos, ese concepto tan relevante? sí, en nuestro caso estamos muy enfocados en mid-market, que eso es como la parte más de arriba, ese tipo de empresas entre 50 a 100 millones de dólares, 800, 900, 1000 de facturación anual. En industrias, cuando digo industrias tradicionales es que tienen una baja digitalización, ¿no? Y hoy, pues así por orden, pues, se ha ido digitalizando, pues primero la parte financiera, que es el mercado más grande, después la logística, por eso todas las aplicaciones de delivery, pues luego hay salud, hay algunas así, ¿no? Entonces ha llevado una línea de digitalización cada industria, y en nuestro caso vamos a esas que son menos digitales y pueden ser desde lo que se llama en Latinoamérica autopartes o recambios automotrices, hasta la agroindustria, construcción, todo lo que tenga que ver con materiales de reparación, o sea, puede ser desde material eléctrico, material de fontanería, todo lo que tenga que ver con materiales de construcción. Para nosotros eso que la gente piensa que es el sector aburrido, pues quizás sean los más rentables y los más interesantes para, bueno, lo que estamos hablando de innovar. Para mí no es innovar, para mí es crear negocios que generen crecimiento o diversificación, y que pues, van a ser en su mayoría o casi todos con un componente digital, porque ¿por qué no vas a aprovechar la tecnología? Entonces esos serían más o menos los sectores poco digitalizados, que todavía los hay, y con oportunidades de disrupción en el business model, más que en la propia tecnología de lo que hace. Y es hoy en una industria tradicional hay una experiencia de compra digital o no muy tradicional, y cómo se pueden crear diferentes experiencias de compra. Y eso es lo que creo que es la disrupción en el business model, que es lo que están haciendo pues las startups con más impacto, ¿no? Hacen quizá lo mismo que otra, pero la experiencia de compra pues es diferencial, y la experiencia en el servicio. No, y precisamente ahora que tocas dos grandes sectores en los cuales he tenido la oportunidad de trabajar por los últimos 15 años, que son el tema de infraestructura, energía y automotriz, Ujú, creo que son sectores, particularmente en Latinoamérica, que tienen una brecha en cuanto a oportunidades de este tipo enormes, porque efectivamente han sido poco digitalizadas, y cada vez pues están buscando cómo poder innovar en procesos diversos para poder seguir en juego, ¿no? Y para mí es, digamos, que identificar esas industrias pues con más potencial es clave, pero pues no basta, pues porque cada empresa necesita condiciones internas para poder aprovechar de lleno todas estas oportunidades
que se pueden suscitar en el mercado. Por eso me interesa ir, digamos, al terreno más práctico de lo que un líder debe tener claro antes de iniciar un proceso de este tipo, ¿no? Porque tú terminas hablando con personas y con las personas son las que terminan llevando a cabo este tipo de iniciativas como tal. Ahora, si digamos, quiero pensar que tú, si le preguntas a un CEO que quiere lanzar una startup dentro de su organización, ¿cuál sería el primer paso que debería dar para hacerlo bien desde el comienzo? Pues digo, con el CEO sería una conversación difícil porque tiene muchas prioridades. eh, y nosotros generalmente acabamos tomando la decisión con el consejo y con los dueños de los negocios porque estamos en este mid-market, ¿no? Que son quizá los que estén planteando una visión a más largo plazo. Muchas veces se piensan que, y cuando empezamos a hablar y conocen el modelo, que el Corporate Venture Building parte de una idea, ¿no? Y es, o tengo una idea o no puedo empezar a hacer esto. Y quizá no es tanto la idea, sino ese mindset de por qué vamos a hacer esto. Y después, el primer paso para mí es tener un champion interno, ¿no? Y ese champion interno puede ser nuevas generaciones de los dueños de la compañía o puede ser alguien internamente que tenga un drive así muy fuerte hacia la visión de que puede ser el CEO o puede ser cualquiera de abajo, pero un champion interno que abra puertas, porque por muchos activos que tengas, si nadie me abre las puertas y nadie me los da y me deja usarlos y de una manera ágil, tampoco va a funcionar. Y sobre todo, que ese champion me ayude a tener autonomía real en el proyecto. O sea, sin autonomía y sin independencia, digamos, la StarCorp no existe, no funciona y no va a pasar. Entonces yo diría que ese sería el primer paso para el decision maker, en este caso de tener una estrategia de creación de nuevos negocios en una empresa, sería tener el primer champion y si no buscarlo y la visión para construirlo y darle mucha autonomía. No, y yo me imaginaba esos CEOs de estas empresas familiares que pueden facturar ya entre 400 a 600 millones de dólares, que han, digamos, han empezado a delegar esto a las siguientes generaciones y Ujú. estas nuevas traen, digamos, una mentalidad completamente distinta y en aras de poder cada vez aterrizar y poder aprovechar la tecnología. Por eso es que me parece interesante cómo uno puede entrar a estos, digamos, a estas nuevas generaciones, que son las que están reportando a los miembros o a los miembros de junta para poder hacer algo completamente distinto. Entonces, por eso era que te mencionaba el tema del CEO y pensando y haciendo, digamos, una remembranza en las empresas en las cuales he estado, creo que hay una oportunidad importante de poder entrar y que ellos sean los que sean ese champion que termina siendo Sí. el que pueda promover eso al interior de una junta directiva. Sí, la nueva generación es el mejor champion porque conoce perfectamente el negocio familiar, seguramente lleva muchos años trabajando allí, es una gran empresa, aunque esté dentro de ese mid-market, pero definitivamente en su mindset no está tan alineado con la cultura quizá que hay interna y quieren hacer las cosas de diferente manera. Entonces, qué mejor que empezar a crear nuevos negocios apalancados de ese negocio principal con la visión familiar o con la visión de esta nueva generación. Y eso nos pasa en muchas ocasiones. Y eso que mencionas, pues me deja claro que empezar con el pie derecho, pues no solo depende solo de un plan, sino también de la claridad con la que se ejecuta desde el primer día y por eso está bueno poder combinar la experiencia que tienen las antiguas generaciones con Mm. la, con, con las ganas de comerse el mundo de las nuevas. Eh, pero más allá de los procesos, creo que hay un factor que suele definir el éxito o fracaso y es, pues, como hablábamos, es la cultura que se vive al interior de una organización. Bien. Bajo esa premisa, ¿qué rol juega la cultura organizacional cuando una empresa realmente quiere transformar o innovar realmente una industria y una organización? Pues, a ver, la cultura, bajo mi punto de vista, puede acelerar las cosas a un nivel increíble o puede bloquear todo. Y eso es un reto muy grande en nuestro negocio, por eso siempre buscamos esa autonomía, esa independencia, ¿no? Entonces,
esa parte, y la hablábamos al principio de la conversación, ¿no? Es la cultura que castiga el error jamás va a conseguir que haya innovación, ¿no? Y esa cultura puede venir desde el consejo. Entonces, en muchas ocasiones, eh, en las startups o cualquier nuevo modelo de negocio que vais a que vais a crear, pues va a haber errores, van a pasar cosas, se va a fallar y se va a fallar muchas veces. Y va a ser como un proceso de aprendizaje, igual que muchas compañías que hoy tienen éxito, pues han pasado por ese proceso, por ese proceso de aprendizaje. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho es eh, pues poner la idea en la cabeza de, sobre todo de los consejos, que sin una cultura que tolere el error, pues la innovación no va a existir, va a ser solo teatro, ¿no? Y va a ser muchos post-it puestos en paredes y va a haber mucho teatro de innovación, pero no van a pasar cosas, hay que romper cosas, como decíamos al principio. Entonces el rol de la cultura es muy importante, pero nosotros al hacerlo de manera muy independiente, al negocio, pues no nos afecta tanto la cultura organizacional. Nos afecta, pero no tanto. Y es una de las razones por las que lo hacemos así. Bueno, pues esa perspectiva, pues creo que quiero pensar que la cultura termina siendo un factor importante, no como un accesorio, sino que pues puede ser el motor que puede acelerar o bloquear cualquier esfuerzo de innovación. O sea, por más de que Ujú, no necesariamente estés enfocado en ello, pero creo que es algo que puede ser el detonante para poder hacer las cosas de una manera más simple y más práctica en el tiempo. Con eso en mente, me surge una duda incluso más amplia. ¿Qué ujú. pasaría si todas las grandes empresas, o por lo menos estas empresas a las cuales quieres o pretenden poder entrar en Latinoamérica, pudieran abrazar este modelo de Venture Studio? ¿Cómo prevés esto en los próximos años que realmente pudiese ganar una, una, una partida si realmente pudieran apostar por un modelo como estos? Pues que va a pasar, ¿no? Porque es algo que ya está sucediendo en otras economías, ¿no? Quizá más maduras en la parte digital o de este ecosistema de emprendimiento. Entonces, algo que va a pasar. Y va a empezar a suceder de manera, pues en los siguientes 5 o 10 años, pues casi todas las empresas grandes y muchas empresas en el mid-market van a estar probando estas iniciativas, ya sea internamente o buscando socios fuera para hacerlo. Y si lo estuvieran haciendo, o sea, si ese fuera ya el escenario, yo creo que cambiaría completamente el mapa económico de la región, en este caso de Latinoamérica. Porque hoy, y tú lo decías al principio, se importan muchísimos modelos de negocio innovadores que algunos funcionan y muchos no. Entonces se empezarían a diseñar negocios hechos y diseñados para las necesidades del país, ¿no? Y creo que eso cambiaría completamente ese mapa, generaría mucho empleo y sería muchísimo más competitivo la región a nivel global, ¿no? Y eso lo vemos en casi todas las industrias que llegan, pues, players grandes de esas industrias en otros países y acaban casi monopolizando ciertas industrias porque llegaron a un lugar donde estaba muy poco desarrollado, con muy poca digitalización, con muy poca innovación, con muy poca profesionalización y llegaron y se comieron esa industria, ¿no? Entonces, ojalá Latinoamérica abrace el modelo de crear nuevos modelos de negocio y no estemos importando pues tanta innovación y empecemos a explotar sobre todo lo que tenemos dentro, que es una ventaja competitiva respecto al que viene de fuera. Entonces, ojalá eso esté pasando lo antes posible. Y por último, para el ecosistema startupero también, porque que las corporaciones estén creando nuevos modelos de negocio digitales, pues van a traer mucho talento y supongo que el capital empezará a fluir de una manera más estructurada para este tipo de iniciativas. Muy interesante. ¿Tienes alguna media en cuanto a tiempo en este tipo de ICP o de las empresas a las cuales, eh, digamos, puedes ofrecer este tipo de servicios?
que puedan llevarse a cabo en una implementación. Yo sé que puede ser completamente distinto una industria frente a la otra, pero no sé si existe algún promedio de tiempo que puedan ser entre 1 o 2 años en poder implementar un Venture Studio completamente arrancando de cero en una organización de mediano tamaño. Sí, nosotros tenemos un proceso, una metodología que hemos ido desarrollando durante los últimos 8 años. Y el proceso en el que ya hay un product market fit y la compañía tiene tracción y tiene un equipo y ya se puede considerar algo de mucho valor, son 2 años en el que nosotros trabajamos con la corporación, pero tiene muchas fases en el medio, porque sería absurdo poner todo el dinero y todos los esfuerzos en algo si no va generando tracción. Entonces nosotros tenemos una fase inicial que va más en búsqueda de la oportunidad de diseñar esa oportunidad, de encontrar los activos que estén ligados a esa oportunidad. Es una fase inicial de 2 meses, donde la corporación puede entender en base a sus activos qué oportunidades y verlo plasmado en un concepto de negocio, como si fuera un pitch deck de una compañía, como si fuera una oportunidad de inversión. Después de eso, nosotros no salimos a construir el negocio de manera más rápida, sino que salimos a validarlo y a validar los KPIs principales del negocio, en este caso, que suele ser deseabilidad. Oye, esto que diseñamos, esta oportunidad que diseñamos, la gente pagaría por ello o las empresas pagarían por ello. Y salimos al mercado a simularlo así chinomático, un producto digital, pero que por detrás lo estamos manejando casi con las manos para validar pues esos supuestos del modelo financiero incluso, si tienen sentido o no, y ajustar un poco el modelo. Y de ahí son 2 meses iniciales, más 4 de validación son 6. En 6 meses, digamos que tienes un concepto de negocio muy ligado a tus activos, validado en el mercado. Y de ahí salimos ya a construir, a traer el equipo, a escalarlo, a llegar a los 1000 primeros clientes, a que empiece a pasar todo. Y eso ya son pues los siguientes 18 meses. Después de los 18 meses nosotros salimos porque ya no generamos valor, ya está en un proceso de crecimiento donde un corporate venture studio no tiene sentido. Ahí lo que tiene sentido es un consejo bien armado, estructurado y que pueda tomar decisiones. Y nosotros salimos. Entonces es un proceso en el que vas a ver valor muy rápido, muy, muy rápido y en el que en 2 años vas a tener la primera y después es algo replicable. Si tuviste éxito, ¿por qué no replicarlo? De hecho, en las primeras fases aparecen diferentes oportunidades que se pueden ejecutar y se toma la decisión de ir por una porque ir por varias sería muy arriesgado, pero por ahí quedan oportunidades que se pueden ejecutar, ¿no? No, esa visión creo que ayuda a imaginar realmente cómo el corporate venture building, pues no solo transforma las empresas, sino que realmente las prepara para poder hacer frente a la demanda cada vez más competida que puede existir en el mercado que estamos viviendo hoy en día cada vez más acelerado. Entonces creo que es una apuesta muy interesante, por más allá de que no pareciese que fuese innovadora en Europa, para el mercado latino sí es algo bastante interesante y disruptivo que realmente le puede hacer muy bien al ecosistema. Y por eso creo que es interesante contar esta historia y que más empresas que son las que terminan sosteniendo la economía, pues se puedan sumar a este tipo de modelos para que puedan generar cada vez una capa de ideas y de compañías que puedan apostar por el mercado de América Latina. Totalmente. Bueno, ahora te quiero proponer algo distinto. Más allá de hablar algo técnico, quiero hacer algo como al estilo ping-pong, donde puedo hacerte un Ujú. par de preguntas, pues, sencillas, para poder conocerte desde otro ángulo, ¿no? Ok. Pues quiero empezar, si tienes algún libro que te haya marcado, pues con todo este camino como emprendedor y que realmente regresas cada vez que quieras poder encauzarte o poder tomar alguna decisión particular. Sí, a ver, digo, en emprendimiento hay todos los libros que te imagines, ¿no? Y yo creo que el que más define mi negocio y el que más me marcó en su momento es el de Zero to One. Ese libro quizá definiría incluso lo que es el Corporate Venture Building o el Venture Building, ¿no? De traer algo de 0 a 1, que es algo muy, muy complejo y que no tiene nada que ver de 1 a N, ¿no? De 1 al crecimiento.
Y que son una de las razones, y digo, no, parece una muy comercial, pero no, es una de las razones por las que las empresas generalmente saben ejecutar muy bien negocios, pero no saben quizá hacer ese 0 a 1, ¿no? Del crear hasta el llevar la atracción. Y ese pues es un libro que es muy fácil de leer y que tiene mucho impacto. Y luego en metodología hay muchos, o sea, desde Lean Startup, que es obvio, a Jobs to be done, a muchas metodologías, creo que ayudan mucho al mindset, incluso a construir tu propia metodología uniendo muchas de estas cosas. Y creo que a nivel de negocio tiene mucho sentido. No, justo estos dos libros los leía a Mm, comienzo de este año y por más de que parecieran libros, digamos, tradicionales, realmente nos dejan muchísimas lecciones que como profesionales podemos aplicar al día a día, ya sea trabajando en una empresa o trabajando en un emprendimiento mismo. Entonces creo que ujú. son oportunidades que no podemos dejar de lado si queremos estar dentro del mundo del emprendimiento, queriendo innovar y haciendo las cosas bien desde el momento cero. Totalmente, Ahora es bien, muy bueno. ¿qué herramienta digital tienes como favorita para poder procesar tu día a día? Notion, sin duda. Digo, para el que no lo conozca, Notion es una especie de magia de documentación, donde puedes crear como tus páginas web a través de tus documentos y organizar un handbook de la empresa y documentar. Creo que a mí profesionalmente y personalmente escribir me ha ayudado mucho a conceptualizar cosas, a aterrizarlas, porque muchas veces piensas, sobre todo en un modelo de negocio o en una propuesta de valor, piensas o crees que lo tienes muy claro y cuando lo vas a explicar, cuando vas a hacer ese elevator pitch, no te sale, no funciona, no tiene mucho sentido. Y creo que para mí tiene un poder muy, muy grande Notion y es capaz de ordenarte las cosas medio bonitas, no sé si lo has utilizado o lo usas, No lo amo, o pero sea, pero así, o sea, siento que estoy hablando, o sea, que estoy escuchándome a mí mismo, diciendo sí, el del mismo discurso de por qué Notion ha cambiado mi vida y cómo lo hago parte de mi día a día para organizar todo, ¿no? O sea, desde un libro que estoy por lanzar, sí. donde organicé, digamos, todo el set de ideas y cómo poderlo organizar, hasta libros que tengo por leer o que ya leí o artículos importantes que dejo allí para poder recordar y poder hacer uso de ellos, me parece una herramienta fenomenal. Es brutal y tiene desde la parte comercial, desde poder documentar propuestas y poder estructurarlas de una manera pues muy ordenada y compartirlas con un lead a el desarrollo de un proyecto, al handbook de una compañía donde estás estructurando todos los procesos y donde todo tu equipo puede entrar y al final lo que escribes también es la visión de tu compañía y la gente que trabaja contigo pues se alinea mucho con lo que tú escribes. En otras ocasiones no te leen también, ¿eh? Muchas veces compartes cosas y ya te están viendo como, joder, otra vez tengo que leerme un documento que manda esta persona, pero te ayuda a estructurar y sobre todo a no tener 1000 documentos perdidos que nadie sabe dónde están y de manera muy visual, visualmente muy bonita, ¿no? Oh, fenomenal. ¿Tienes algún libro, bueno, aparte del libro, tienes alguna lección que te haya dejado, digamos, algún gran aprendizaje? A nivel empresarial, A nivel de tu vida, porque hablamos, digamos, de las cosas bonitas que nos pasan en el día a día, pero no de las cosas que realmente nos terminan enriqueciendo de otra manera. Entonces, no sé si tengas alguna lección que te haya, digamos, o algún error que te haya dejado una gran lección y que hoy, digamos, que te haya transformado como persona, como profesional. sí. O sea, tengo muchas, sobre todo de errores, ¿no? De por dónde pasa un emprendedor. Pero, digo, y va a sonar muy típico, pero lo primero, trabaja con gente con la que estés a gusto. Si no, no va a pasar. Y en estos procesos que nosotros hacemos, más importante es que las cosas pasen. Y aunque parece que es
que es algo que debería funcionar así. No todo el mundo está tratando de ejecutar y pensar y operando para que las cosas pasen, sino que se piensa mucho, se rebota mucho y lo que marca totalmente la diferencia es que las hagas, es que ejecutes y aprendas de esa ejecución, no estés pensando y pensando y pensando y pensando. Digo, no es algo súper filosófico, pero al menos pues tiene sentido para mí. No, y creo que de pronto la pregunta debió haber sido es, más allá de hablar de errores, porque creo que no se debería hablar de esa manera, sino es qué oportunidades tuviste en parte de tu proceso que hoy has capitalizado para convertirte en otra persona. Entonces, pero igual la respuesta me queda completamente clara. Ahora voy a una de las preguntas que me encanta hacer y es, si tuvieras la oportunidad de regresarte en el tiempo, vamos a hablar de poder jugar a un efecto mariposa y regresarte 20 años en el tiempo, ¿qué podrías decirle a Juan Carlos de ese entonces, donde tú tuvieras, donde lo tuvieras frente a frente y pudieras darle un consejo? Pues digo, quitando la de invierte en Bitcoin y todo eso, que el diseño es muy importante. No solo el visual o el UI que le llaman, ¿no? Sino el UX y el storytelling. Y que quizá en el conocimiento técnico es muy importante. El conocimiento técnico es súper importante, es la base en cualquiera de los negocios que tengas, ya puede ser conocimiento financiero, tecnológico, el que sea, pero, pero le hubiera dicho que se centre mucho en diseño y en storytelling, ¿no? Y que tratara porque muchas veces damos por hecho, em, cuando hay una idea, cuando quieres vender algo en cualquier parte de tu vida, desde tu parte personal a tu parte profesional, que pues podemos soltarla y soltarla de cualquier manera, pues puedes conseguirlo y sin embargo pues hay una parte de ese storytelling que es manipulación en realidad, que lo puedes aprovechar y que en tu vida va a tener muchísimo impacto. Entonces me iría para atrás a decirle, en diseño porque me gusta, o sea, la parte más visual y más estructurada del diseño y de resolver problemas, y en la parte de storytelling. Ahí le diría que se pusiera a escuchar videos, a leer, y a probar. Sí, no, sin duda creo que el storytelling es parte del día a día, independiente que seamos nosotros los que estamos narrando números o poder narrar historias a través de los números. Creo que el storytelling nos sirve para todos, ¿no? Para cualquier tipo de profesión, para poder contar lo que nos sucede de una manera coherente y de una manera consistente para poder persuadir a los demás. Entonces creo que es algo muy relevante que como profesionales tenemos que tener arraigados en el día a día. Y el tema de probar, pues creo que es la forma natural de poder aprender y de Ujú. poder tomar experiencia y expertise en cualquier cosa. Yo creo que nadie nació experto en nada, pero realmente Claro. esa curiosidad que nos da poder buscar cómo poder hacer las cosas de una manera más sencilla y de una manera mucho más práctica es la que nos lleva siempre a poder innovar y poder aterrizar las cosas de una mejor manera. Así que, pues Juan Carlos, agradecerte por esta conversación tan interesante. Hoy entendimos que el verdadero reto, pues no está en solo tener ideas, sino en atreverse, pues, de verdad, a poderlas convertir en negocios que generen valor real para las compañías. Pues si tu visión no solo demuestra que los corporativos pues pueden moverse a la misma velocidad que hoy lo están haciendo las startups, sino que podemos construir puentes entre ambos mundos, ¿no? Entre la experiencia que se tienen de los grandes corporativos y y la visión de poder hacer algo distinto de estos grandes emprendimientos que se están suscitando hoy en día. Para cerrar, y para quienes quieran conocer un poco más de tu trabajo y de lo que estás haciendo en Coco Venture, ¿dónde pueden encontrarte? Pues mira, en la web cococo.ventures, que es Ventures con B baja,
En LinkedIn, en Instagram, estamos en todos lados. Entonces, por ahí nos pueden buscar. Y digo, si puedes dejar mi correo directo en los comentarios o donde sea. Aquí Y vamos a dejar el correo y todos tus datos para que puedan que se buscarte. acerque quien sea, sobre todo, pues, talento, ¿no? Gente que hoy quiera emprender y que tenga y que lo quiera hacer con una red de seguridad diferente a la de ir solo, ¿no? Porque al final este negocio pues es de personas, ¿no? Y No, personas con mucho talento. ya espero poder hablar contigo más adelante con un par de alternativas que te hablaba de los sectores automotrices en México particularmente, que todos son family offices que pretenden hacer algo diferente y que puede ser una oportunidad muy interesante para poder disrumpir un poco el mercado y poder prepararlas para lo que se viene. Bueno. Genial. Pues mil gracias, Edgar, por el espacio, por la conversación y también por la comprensión del modelo, que a veces suena diferente, pero te agradezco mucho el tiempo. No, señor, no, es un verdadero placer y como te digo desde el momento cero, pues el objetivo de estos espacios y de este canal es justamente poder divulgar lo que se está haciendo en el mercado, cómo poder adoptar mejores prácticas para que en Latinoamérica podamos hacer las cosas cada vez mejor y poder abordar un mercado completamente deseoso de hacer las cosas mejor, cada vez más rápido. Bueno, entonces creo que tu conversación es muy atinada al momento en el cual estamos viviendo en Latinoamérica y seguramente que vas a tener muchísimas oportunidades de crecer esto en toda la región. Así que Muchas no me gracias. cabe la duda y deseo los mejores éxitos desde hoy hacia los años venideros. Muchas gracias. Bueno, entonces te deseo un feliz día y un cierre espectacular de la semana. Igual, hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.